Todos creían que Esther se estaba muriendo hasta el día en que se levantó de la cama. Lo que vio desde el vacío destrozó la mentira de la familia. Su silencio se convirtió en su arma. Sus hijastros tenían secretos. Ella tenía uno propio. La tos había cesado. No solo una pausa, sino que se había detenido. Por primera vez en 4 meses, no había un eco de sibilancias desde la habitación trasera, ni un traqueteo de flema, ni un jadeo hueco que arañara la quietud como un pájaro moribundo. Solo silencio, denso, completo. Esther Granger se sentó en la cama que todos habían asumido sería su ataúd. Sus dedos se curvaron en la desgastada colcha sobre su regazo, y su corazón retumbó con un ritmo demasiado vivo para alguien que todos creían que estaba en su último aliento. La luz de la mañana se coló por las cortinas entreabiertas, pálida y afilada. Pero no fue eso lo que la había despertado. Fueron las voces. «Digo que empecemos a despejar la habitación», dijo la voz de June, fría, cortante, justo afuera de la puerta. «No la va a necesitar mucho más tiempo. Todavía ni siquiera está muerta», murmuró Emmett, el hijastro primogénito de Esther, siempre el que dudaba antes de la crueldad. «Se siente mal». Se sentía mal seguir desperdiciando buena carne en ella, June replicó. «Y el oro de pie no esperará para siempre. La enterramos. Tomamos lo que es nuestro. Vendemos el lugar. Ese era el plan». Esther no se movió. No parpadeó. Su mano, todavía huesuda por la pérdida de peso, se movió lentamente hacia su pecho. No por la tos, que ya no estaba, sino por el ardor de la traición que florecía en algún lugar profundo donde el dolor no había llegado en semanas. Sus hijastros, a quienes había ayudado a criar, los había bañado cuando su verdadera madre murió. Había enterrado a esa mujer con sus propias manos y ahora rodeaban su cama como buitres, esperando que la carne dejara de temblar. Se recostó, con los ojos bien abiertos, la respiración suave. Tenía que pensar, tenía que esperar. Todo había comenzado de manera bastante inocente. Solo una debilidad en sus piernas, algunos episodios de mareo, luego los ataques de tos. Ella no había pedido reposo en cama, no había pedido que la atendieran. Ellos insistieron, dijeron que necesitaba mejorar. A Esther no le había importado la quietud hasta que notó los susurros, las miradas, la forma en que comenzaron a pasar junto a ella como si ya se hubiera ido. No le había pedido al médico que mintiera, pero tampoco lo había corregido. Quizás una parte de ella estaba cansada de esforzarse tanto por mantener unido algo que nunca la había amado. Pero ahora lo veía claro. Esto no era solo resentimiento. Estaban planeando algo. Esther se levantó de la cama lentamente, probando su fuerza. Sus piernas temblaron, pero se mantuvieron. Su respiración se volvió constante, y aunque sus dedos aún temblaban, su columna se mantuvo recta mientras se deslizaba descalza hacia la puerta y pegaba la oreja a la madera. «Digo que lo hagamos oficial mañana», dijo June. «Llamamos al Pastor Hatch, firmamos los papeles. Que bendiga el testamento. Nadie lo cuestionará si tiene la palabra del predicador». «P. nunca dijo nada sobre que el rancho fuera para nosotros», dijo Emmett, con voz baja e incierta. «Tampoco dijo nada sobre ella», June espetó. «No es de sangre. Se casó con él, June. Entonces, ¿quieres dividir todo con una mujer moribunda que lo dejará todo a la iglesia cuando pierda la cabeza?» La mano de Esther apretó el marco de la puerta. No necesitaba escuchar más. Algo se rompió dentro de ella. No sus pulmones, no sus huesos. Algo más viejo. Algo que había enterrado el día en que accedió a vivir en la casa de su marido con sus fantasmas y sus hijos adultos, que nunca la miraban a los ojos sin calcular lo que ella costaba. Volvió a la cama, se subió lentamente y se subió las sábanas, no para descansar, sino para esperar. Esa noche, no comió el caldo que June le trajo. Lo dejó enfriar en la bandeja, fingiendo dormir. Y cuando June se inclinó para comprobar si su aliento aún empañaba el espejo, Esther mantuvo su cuerpo inmóvil y dejó que la joven creyera lo que quisiera. El juego había comenzado. La mañana llegó de nuevo y con ella susurros en la cocina. «¿Estás segura de que no se movió? Ni parpadeó, ni se inmutó. Juro que apenas respira. Deberíamos llamar al predicador para que se vea bien». «Todavía no», dijo June. «Quiero ver qué esconde en ese cofre debajo de las tablas del suelo primero». La mandíbula de Esther se apretó. Así que ese era el juego. Querían los libros de contabilidad, la escritura de la tierra,
Su marido le había dejado todos los derechos escritos en una carta que nadie más había visto. Ellos no lo sabían. No podían saberlo, pero sospechaban algo. Y June, afilada como una cuchilla y el doble de rápida, siempre había olfateado secretos como un perro en una tumba. Esa noche, Esther esperó hasta que la casa estuvo en silencio. Se deslizó de la cama, se vistió en silencio y se dirigió al pasillo. Las paredes gemían como huesos viejos, pero el suelo se mantuvo bajo sus pies. Desde lo alto de las escaleras, lo vio todo. June y Emmett junto al fuego, una botella del brandy de su padre entre ellos, riendo, burlándose. Ella solía leernos, dijo Emmett, ahora borracho. Esa voz de la Biblia, ¿recuerdas? June se rió. Dios odiaba eso, como si pensara que podía asustarnos para que le gustáramos. Lloró cuando P murió. Por supuesto que sí. Pensó que había comprado un futuro. Y ahora se irá en silencio, dijo June. O lo haremos ruidoso. Esther se dio la vuelta, el corazón latiéndole con fuerza. Así que eso era. No solo estaban esperando que muriera, estaban pensando en ayudarla a hacerlo. No durmió esa noche. Se sentó junto a la ventana, observando la oscuridad extenderse por los campos que su marido había trabajado una vez con manos ampolladas. Observando el granero, el gallinero, el pozo, los huesos de una vida que había luchado por mantener viva. No lloró, no porque no le doliera, sino porque el tiempo de las lágrimas había pasado. Al día siguiente, Esther hizo su movimiento. Dejó la cama sin hacer, las cortinas corridas y el cuadro seco. Bajó las escaleras antes del amanecer y se paró en medio de la cocina con un cuchillo en la mano, no desenvainado, solo sostenido para sí misma, para el recuerdo de lo que había construido. Cuando June entró y la vio, se quedó inmóvil como un ciervo atrapado en medio del camino. «Buenos días», dijo Esther, con voz que se había vuelto fría. «Pensé en hacer una cafetera fresca». June parpadeó. Luego sonrió. «Bueno, mira quién encontró sus piernas». «Nunca las perdí», dijo Esther. Detrás de June, las botas de Emmett resonaron en el porche. La puerta se abrió. Vio a Esther inmóvil. «¿Qué es esto?», preguntó. Esther se volvió para enfrentarlos a ambos. «No, Shayamikor, es la parte en la que dejé de fingir». Nadie habló. El fuego crepitó. «Sé lo del testamento», añadió, «y el cofre y el plan para deshacerse de mí antes de que termine el invierno». «Nosotros no», comenzó Emmett. June dio un paso adelante. Su sonrisa se agudizó. «No sabes nada». Esther le devolvió la sonrisa. «Tienes razón. No nada. Lo sé todo». Y entonces llamaron a la puerta. Un golpe lento y pesado. 3 veces. Esther no se movió. «¿Esperabas a alguien?», preguntó June, de repente inquieta. «No», dijo Esther suavemente. «Pero creo que tú sí». La puerta se abrió con un crujido y un extraño entró. Alto, corpulento, su rostro ensombrecido por el sol de la mañana detrás de él. «¿Usted, Esther Granger?», preguntó. Ella asintió una vez. «Mi nombre es el alguacil Cullen. Tengo algunas preguntas sobre el último testamento de Henry Granger». Esther no parpadeó. «Pregunte lo que quiera». Detrás de ella, el rostro de June palideció. Emmett dio un paso atrás. Y así, el juego cambió. El silencio que siguió fue tan espeso como la sangre secándose en madera vieja. June se quedó quieta como un poste de cerca, con los brazos cruzados ahora, aunque sus dedos se contraían a los lados. Emmett tampoco se movió, pero sus ojos se dirigieron al pasillo, hacia la puerta trasera, como si estuviera sopesando lo rápido que podría desaparecer antes de que alguien se diera cuenta. Esther no se movió de donde estaba, la luz de la mañana atrapando la plata de su cabello y los bordes de sus ojos firmes. El alguacil Cullen dio un paso más hacia la casa, cerrando la puerta detrás de él con la suave finalidad de una celda que se cierra. «Me enviaron a investigar una queja», dijo lentamente, como si observar sus reacciones importara más que lo que diría a continuación. «El pastor Hatch vino a la ciudad ayer. Dijo que le pidieron que verificara algunos documentos del difunto Henry Granger». La boca de June se abrió ligeramente, luego se cerró. Las botas de Emmett se movieron. Esther sintió que el frío volvía a sus extremidades, pero no por miedo, sino por otra cosa: satisfacción. No le había escrito al pastor Hatch, al menos no recientemente, pero recordaba la carta que había enviado semanas atrás por capricho, metida en una cesta de conservas. «Pase antes de que llegue la helada», había escrito.
Quizás sea hora de que hablemos sobre los deseos de mi marido. Ahora parecía que esa carta había florecido justo a tiempo. No llamamos al pastor, dijo June finalmente, con voz tensa. Colin levantó una ceja. No, dijo que una joven vino a él la semana pasada. Dijo que era la hija. Quería que revisara la herencia antes de que las cosas se pusieran feas. Sus palabras. Esther observó el rostro de June. El rubor que le subió por el cuello fue lento, traicionando las mentiras que aún no había tenido tiempo de formular. Emmett le lanzó una mirada aguda, casi de pánico, pero ella lo ignoró. Solo estábamos tratando de mantener las cosas en orden, dijo June. Antes de que sus ojos se dirigieron a Esther. Antes de que falleciera. Claro, dijo Cullen. Y sin embargo, ella está aquí, respirando perfectamente bien, haciendo té, al parecer. Se volvió hacia Esther. ¿Le importa si nos sentamos? Tengo algunas cosas que aclarar. Podría ayudar a revisarlas antes de traer a alguien más. Esther asintió lentamente. La mesa de la cocina está limpia. Colin se acercó a la mesa y se sentó, dejando su sombrero. Esther se movió con calma y precisión, vertiendo agua en la tetera y poniéndola en la estufa. Fue un acto tranquilo y deliberado, como si cada sonido del fuego y el metal fuera parte de una trampa de lento tejido que estaba tendiendo. June y Emmett permanecieron de pie, sin saber si irse o quedarse. Primera pregunta, dijo Colin, abriendo un gastado cuaderno de cuero. ¿Su marido alguna vez firmó un segundo testamento, uno que contradice la escritura registrada en la ciudad? Esther se volvió hacia él. Sí, esa simple palabra cayó como un martillo. La respiración de Emmett se detuvo. June siseó por lo bajo. Colin ni siquiera parpadeó. Tiene una copia en las tablas del suelo, dijo Esther. Debajo del cofre en nuestra habitación, carta y todo. Vio a June tensarse al mencionarlo. Así que había encontrado el escondite, o al menos lo había intentado. Bien, que se preguntara qué más se había perdido. El pastor Hatch lo presenció, añadió Esther. Henry le dio el original para que lo guardara. Yo me quedé con la copia. Colin asintió lentamente. Entonces esto se vuelve más fácil. El original ya ha sido enviado al juez de circuito. Parece que su marido quería asegurarse de que nadie pudiera alterarlo. June dio un paso adelante. Espera un minuto. Ella se estaba muriendo. Se está muriendo. No, dijo Esther en voz baja, volviéndose hacia su hijastra. Estaba cansada de ser ignorada, de que me hablaran por encima, de fingir que no veía en lo que te estabas convirtiendo. June se encogió. Seguiste contándole historias al médico sobre cómo no mejoraba. Mentiste a los vecinos. Me viste languidecer en esa cama, y lo único que te importaba era lo que dejaría atrás. No dijiste nada. June espetó de repente con voz fuerte. Nos viste tratar de manejar las cosas mientras tú no hacías nada. Te vi contar cada bocado que tomaba, dijo Esther. Te vi diluir la medicina. Te vi medir lo cerca que estaba de morir. Colin levantó una mano. Mantengamos la calma. Nunca hubo calma, dijo Esther, con voz baja pero firme. No en esta casa. No desde que Henry murió. Se volvió hacia él. Le mostraré el testamento. Se movieron por el pasillo juntos. Emmett se quedó atrás, inmóvil, su rostro ilegible. June los siguió como una nube de tormenta detrás de ellos, su silencio ahora más agudo que las palabras. Esther se arrodilló en el suelo de la habitación, levantó la alfombra, levantó la tabla suelta con dedos expertos y recuperó los papeles doblados. Se los entregó a Colin, quien los leyó lentamente, luego silbó por lo bajo. Bueno, caramba, dijo. Esto cambia las cosas. El Nuevo Testamento dejaba todo, cada acre de tierra, cada moneda en el banco, cada animal y herramienta a Esther. Y después de su fallecimiento, pasaba no a June o Emmett, sino a un primo lejano de Henry del otro lado del río, un hombre tranquilo sin interés en la ganadería, que ya había escrito una vez para ofrecer ayuda cuando Henry se estaba muriendo. Henry había confiado en él. Los niños se habían burlado de él. Ahora él estaba a punto de heredarlo todo, a menos que Esther dispusiera lo contrario. June habló finalmente. Esto no es real. Está firmado, dijo Colin, y sellado por el propio Hatch. June miró a Esther con ojos llenos de algo que no había mostrado antes. No odio, no arrogancia, sino miedo. Esther, por favor, dijo, con voz de repente suave. Siempre has sido amable con nosotros.
Esther la miró a los ojos. ¿Cuándo te importó eso? Regresaron a la cocina. Emmett aún no se había movido. Su rostro estaba pálido, su boca seca. Parecía un niño que acababa de ver a alguien ahogarse y se dio cuenta de que él había sido quien le había mantenido la cabeza bajo el agua. Cullen se puso de pie. Tendrán que venir a la ciudad, dijo. Ambos. Habrá preguntas. ¿Y ella? Preguntó June, señalando a Esther con la barbilla. ¿Ella se sienta aquí como una reina? Ella se sienta aquí, dijo Cullen con calma, porque su padre lo dijo por escrito. Si quiere impugnar eso, tendrá que hacerlo en los tribunales. June abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Esther vio los engranajes girar. No había terminado, ni mucho menos, pero la máscara se estaba agrietando, y las grietas dejaban entrar la luz. Cullen se quitó el sombrero ante Esther. Hizo lo correcto, señora, al presentarse. No me presenté, dijo Esther. Usted simplemente llegó en el momento adecuado. Mientras Cullen se iba, June y Emmett se quedaron inmóviles. Esther se apartó de ellos, se acercó a la ventana. Afuera, el sol subía más alto en el cielo, quemando la escarcha. Esperó hasta que el caballo del alguacil desapareció por la cresta antes de volver a hablar. Todavía tienen una opción, dijo sin mirarlos. Pueden irse, llevarse lo que su padre les dio en memoria, nada más. O pueden seguir luchando y perder lo poco que aún les queda. No lo dices en serio, dijo Emmett con voz ronca. Nosotros teníamos miedo, eso es todo. No, dijo Esther, volviéndose finalmente para enfrentarlos. Ustedes eran codiciosos, y ahora ya no les tengo miedo. No dijeron nada. La noche llegó con fuerza. La casa se sentía más pesada, más oscura, incluso cuando Esther encendió cada lámpara. June no bajó a cenar. Emmett apenas tocó su plato. Esther se sentó a la mesa y comió en silencio, el cuchillo descansando a su lado. Desafilado pero aún sólido. Sabía que no se irían, todavía no. No cuando aún quedaban mentiras por contar. No cuando aún había tiempo para un último giro cruel. Escuchó la puerta del dormitorio de June crujir alrededor de la medianoche. No durmió. Escuchó y esperó. El crujido de la puerta del dormitorio de June no fue ruidoso, pero en el silencio de la casa sonó como un disparo de pistola. Esther se sentó inmóvil en su mecedora junto al hogar frío, con las manos apoyadas en su regazo, los ojos fijos en las sombras que bailaban en la pared por la tenue lámpara de aceite a su lado. En el momento en que las bisagras susurraron, supo que no era solo un viaje a la letrina o un vaso de agua a medianoche. June tenía ese paso lento y cuidadoso que solo se daba cuando una persona no estaba segura de si se le permitía caminar hacia donde se dirigía. Esther no se movió. Siguió respirando de forma constante y lenta, su corazón un tambor silencioso en su pecho. Los pasos se arrastraron por el pasillo, cautelosos, casi delicados. 1, 2, una pausa, luego 3 más. Esther no necesitaba mirar para saber que June se había detenido en la puerta del estudio, la que Henry siempre había mantenido cerrada, la que June había intentado abrir cuando era niña y había sido azotada con una vara por su problema. Después de que Henry falleció, Esther la había dejado en paz durante meses, pero últimamente se había estado colando después del anochecer, reorganizando papeles, escondiendo copias de cartas y guardando libros de contabilidad que no podía dejar que encontraran. Nunca pensó que June lo intentaría de nuevo tan pronto. El pomo giró apenas un chirrido. La puerta se abrió suavemente. Esther se levantó de la mecedora sin hacer ruido, cruzando la habitación en 2 pasos practicados. Se movió como humo, lenta y segura, y cuando llegó al estudio, vio el borde de la falda de June desaparecer en la oscuridad. La joven no encendió una lámpara. Por supuesto que no querría dejar rastro. June no sabía que Esther había quitado las bisagras de las tablas del suelo 3 noches antes. No sabía que Esther ya había quemado los papeles que habrían condenado el nombre de Henry y salvado el suyo. No sabía que no quedaba nada en esa habitación más que sombras, polvo y la ira de Esther. Esther se detuvo en el umbral y observó cómo June caía de rodillas junto al escritorio. ¿Crees que te dejó algo más?, preguntó Esther con calma. June chilló y cayó hacia atrás, golpeándose el codo en el suelo mientras se apresuraba a ponerse de pie. Me asustaste. ¿Qué haces levantada? Vivo aquí, dijo Esther. ¿Eso todavía te sorprende? El rostro de June se retorció en algo cruel y duro, pero Esther no le dio espacio para hablar. Entró completamente en la habitación
y cerró la puerta detrás de ella con un clic final y silencioso. Sin cerradura, solo presente. Sé lo que buscas, dijo Esther. El resto de los billetes, los viejos acuerdos de tierras, quizás la carta que le escribió a su primo sobre tú y Emmett, tratando de estafar a los peones con su paga. June abrió la boca de nuevo, pero Esther levantó un dedo, afilado como una cuchilla, y la chica se quedó inmóvil. No queda nada que encontrar. Ya le mostré al alguacil Cullen lo que importa. El resto se inclinó hacia adelante. El resto es entre el fuego y yo. La mandíbula de June tembló apenas. Era mi padre. Y yo era su esposa, dijo Esther. Lo que significa que estuve allí cuando tú todavía eras una niña rellenando muñecas de paja con agujas y diciéndoles a los peones que podías maldecir su ganado. Eso era un juego. No, June. Eso fue una advertencia. El silencio se sentó entre ellas, denso y amargo. Esther dio un paso más. Siempre has querido poseer algo sin ganarlo. Crees que la sangre significa más que el amor. Pero Henry lo sabía mejor. Vio lo que eras, tú y tu hermano, Emmett. Él no quería nada de esto. No quería elegir. Eso es peor. La máscara de June se volvió a resquebrajar. La ira se mostró al rojo vivo y venenosa, pero mantuvo la boca cerrada, inteligente por una vez. Esther se dio la vuelta y abrió la puerta, dejándola de par en par. Vuelve a la cama. Lo que sea que todavía estés planeando, quémalo con el resto. June pasó junto a ella en silencio, y por primera vez, Esther vio algo extraño en su andar. Una vacilación, la más mínima cojera, un temblor en su hombro. Quizás era culpa, quizás algo peor. Esa noche, Esther no durmió. Se sentó en la vieja silla de Henry en el estudio y miró por la ventana. Más allá del cristal, las colinas se extendían bajo la luz de la luna. La nieve, en su mayor parte derretida, se había convertido en un barro espeso que se pegaba a las botas y enterraba las ruedas. Pronto sería la temporada de viajes. Los hombres volverían a pasar. Vagabundos, comerciantes, quizás problemas, quizás salvación. Ya no sabía qué esperaba. Por la mañana Emmett se había ido. Sus botas, su alforja, la pistola que nunca dejaba que nadie tocara, todo desaparecido. June estaba al pie de las escaleras, con el rostro en blanco, los ojos enrojecidos por algo que nunca admitiría que era llanto. Ni siquiera se despidió, susurró. Esther asintió. Ya dijo suficiente. ¿A dónde iría? ¿A dónde van todos los cobardes? ¿A algún lugar donde creen que nadie hará preguntas? June se quedó inmóvil hasta que Esther se alejó. En los días siguientes, la calma regresó al rancho, pero no era paz. June mantuvo su distancia, saliendo antes del amanecer y regresando solo cuando el cielo estaba morado por el anochecer. Alimentaba a las gallinas, acarreaba agua, reparaba la cerca que se había caído durante todo el invierno. En la superficie, se estaba comportando, pero Esther lo sabía mejor. La obediencia nacida del miedo nunca duraba. 3 noches después de que Emmett se fuera, el granero ardió. Esther se despertó con el olor. Primero, humo y ceniza, demasiado fuertes para ser el hogar. Luego el sonido del ají, la vieja yegua, gritando, no relinchando, gritando. Para cuando abrió la puerta principal, el cielo del este estaba rojo, no por el amanecer, sino por las llamas. El granero era un esqueleto de luz, las vigas desmoronándose, los montones de heno estallando como yesca seca. Esther gritó a June mientras corría descalza por el patio, la garganta desgarrada mientras gritaba a los animales, pero no hubo respuesta. Llegó al corral y lo abrió, golpeando a los cerdos, las cabras, las gallinas, cualquier cosa que corriera. Laji salió tambaleándose del granero, con el costado chamuscado, el flanco quemado hasta el músculo. Esther lloró, empujando y empujando a la aterrorizada bestia hacia el pozo donde podía mojar las heridas. Entonces la vio, a June, de pie junto al cobertizo con una linterna en la mano, los ojos muy abiertos, la boca floja. «¡Tú lo encendiste!», gritó Esther. June sacudió la cabeza violentamente, dejando caer la linterna como si le quemara. «No, no lo hice. Estaba tratando de...». Pero Esther no escuchó el resto, porque justo en ese momento, a través del crepitar de las llamas y el silbido de la hierba mojada, llegaron cascos, fuertes, urgentes, no un caballo, sino 3. De la línea de árboles surgieron 3 jinetes, abrigos polvorientos,
armas colgando bajas, el tipo de hombres que no se molestaban en presentarse antes de desenfundar. Esther se quedó inmóvil. June tropezó hacia atrás. El de enfrente levantó la mano. ¿Usted es Esther Granger? Su corazón se hundió. Esa voz, la conocía. No el nombre, no el hombre. La voz. La había escuchado una vez hacía 3 años, cuando Henry se mantuvo firme entre ella y un cobrador de deudas con un rifle cargado. Se me debe, dijo el hombre ahora, su boca curvándose alrededor de las palabras como si fueran veneno azucarado. Y vine a cobrar. Esther enderezó los hombros. Henry está muerto. Murió debiendo. No hay registro de eso. El hombre sacó algo de su abrigo, no un arma. Un papel firmado por Henry meses antes de su muerte. Los ojos de Esther lo recorrieron. $500 prometidos en la venta final de ganado que nunca llegó. Una ayuda que Henry había tomado durante una primavera difícil. La misma primavera en que había dejado de dormir. Si vienes por dinero, no lo encontrarás, dijo Esther. Oh, eso lo imaginé. La sonrisa del hombre se amplió. Pero escucho que tienes una escritura y no me importa comerciar. Detrás de él, los otros 2 hombres se dispersaron. June susurró, ¿qué hacemos? Esther se volvió, los ojos como acero. Ganamos tiempo. Dio un paso adelante. Hay un alguacil en la ciudad que querrá ver ese papel. El hombre se encogió de hombros. Entonces supongo que será mejor que cabalgues rápido. June se paró a su lado. No podemos ganar esto. Tampoco podemos perder, dijo Esther. No otra vez. Mientras las llamas silbaban detrás de ellas y los jinetes se acercaban, Esther no pensó en oro, ni en tierra, ni en Henry. Pensó en la línea que finalmente había trazado y el costo que aún podría tener. Esther no parpadeó. El fuego detrás de ella escupía cenizas al aire, y el frío viento de la mañana las arrastraba por el patio quemado como nieve roja. Su camisón se le pegaba a las piernas, húmedo de sudor y humo, pero sus manos estaban firmes. El jinete de enfrente, el que sostenía la nota de deuda de Henry como una mano ganadora de póker, estaba sentado alto y suelto en la silla, como un hombre que ya había decidido cómo terminaría ese día. Los otros 2 eran más jóvenes. Uno masticaba un trozo de paja. El otro mantenía una mano demasiado cerca de su cinturón, como si el peso del arma lo reconfortara. No eran hombres de la ley, ni siquiera eran cobradores contratados. Esther había visto hombres así antes, buitres con nombres y sonrisas. «Tienes hasta el atardecer», dijo el líder, lanzándole el papel. «O entregas la escritura, o tomamos el rancho como garantía. Tienes tierra, tienes edificios, y te queda suficiente ganado para que esto valga la pena». June estaba en silencio a su lado, con el rostro pálido, la mandíbula apretada. Seguía mirando de reojo al granero, a las ruinas humeantes, y luego de vuelta a los jinetes como si estuviera tratando de calcular algo que Esther aún no entendía. Esther tomó la nota sin mirarla. Atardecer. El jinete principal se quitó el sombrero y giró el caballo. Atardecer, repitió, y se alejaron, casuales, sin prisa, como si acabaran de desayunar y se dirigieran a la iglesia. Sus siluetas se encogieron hasta que desaparecieron más allá de la cresta, el polvo de su paso aún colgando en el aire como una nube de tormenta que se negaba a llover. June finalmente habló. ¿Y si vienen antes? No lo harán, dijo Esther, con voz fría. Quieren que me cocine a fuego lento. ¿Crees que nos matarán? Creo que no necesitarán hacerlo si les damos lo que quieren. June se volvió hacia ella. ¿Y si lo hacemos? Esther miró hacia el granero quemado, hacia el lugar donde habían colgado las herramientas de Henry, donde Lahey había gritado, donde Emmett había entrenado a los Colts cuando aún era un niño con un corazón decente. Entonces les haremos ganar cada maldita pulgada. No volvieron a entrar. No de inmediato. El aire dentro de la casa se sentía demasiado denso, demasiado hueco. Esther caminó hasta el pozo y bombeó agua al abrevadero de metal. No habló. June la siguió, todavía descalza, todavía vestida con la ropa de dormir que la hacía parecer una niña atrapada jugando a juegos de adultos. El abrevadero se llenó lentamente, y Esther se inclinó para mojar un trapo. Luego lo aplicó en el costado de la yegua. Lahey se estremeció, pero no se inmutó. «Volverán antes del anochecer», dijo June. «Lo sé». «Y Emmett se ha ido». «También lo sé». Por primera vez, la voz de June se quebró. «Nos dejó, Esther». «No», dijo Esther. «Me dejó a mí. Tú nunca estuviste de este lado del fuego». El rostro de June se puso rojo.
¿Crees que quería esto? ¿Crees que planeé que todo se desmoronara en el momento en que él murió? Estaba tratando de sobrevivir. Ambas lo estábamos. Esther levantó la vista lenta y deliberadamente. Tú iniciaste el fuego. June se tensó. No, te vieron con una linterna. Estabas afuera antes de que nadie más se despertara. Fui a buscar a las cabras. Estás mintiendo. June abrió la boca, luego la cerró. Esther se puso de pie. Debería haberte enviado lejos el día que él falleció. Quería creer que la sangre podía mejorar. Me equivoqué. Algo en June se rompió en ese momento. No ruidosamente, no visiblemente, sino como la última grieta en un estanque cubierto de escarcha. Sus ojos no se llenaron de lágrimas, sus labios no temblaron. Pero sus manos, esas manos pequeñas y pálidas, con sus nudillos elegantes y uñas bien cuidadas, se cerraron en puños tan apretados que sus uñas le sacaron sangre de las propias palmas. Esther se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Dentro, la habitación olía a madera, humo y aceite. Cerró todas las cortinas, encendió la lámpara del estudio y sacó el cajón oculto del escritorio de Henry. El contenido era escaso. Las cartas ya habían sido quemadas. El dinero hacía tiempo que se había gastado. Pero quedaba una cosa, una escritura sin firmar, un duplicado. Era legalmente inútil, pero para hombres como los que acababan de irse, parecería lo suficientemente real como para creer. Esther pasó el pulgar por el borde y pensó en el cebo. Al mediodía el aire estaba denso de ceniza. Las gallinas se acurrucaban cerca de la cerca, confundidas. Los cerdos hurgaban en silencio. Nadie vino de la ciudad. Ni ayuda, ni rastro de Emmett. June desapareció en el campo norte, llevando una escopeta y un saco de maíz, alegando que pretendía atraer a los mapaches fuera del gallinero. Esther no la siguió. Aprovechó el tiempo para escribir 2 cartas, una al alguacil, otra a un nombre que no había pronunciado en 10 años, Jeremiah Flint, un hombre que solía cabalgar con Henry cuando ambos eran más jóvenes, más crueles y más libres. No confiaba en Jeremiah, pero no necesitaba confianza. Necesitaba que recordara lo que Henry hizo una vez por la viuda de su hermano. Ese tipo de deuda, si no se pagaba con dinero, a menudo regresaba con violencia. Selló las cartas y las puso en la alforja de June. Para cuando regresó a la casa, June la estaba esperando en la cocina, con el cabello suelto, el rostro manchado de tierra. ¿Qué es eso? ¿Cartas para quién? Para hombres a quienes podría importarles si morimos esta noche. June no dijo nada. El silencio entre ellas había cambiado. No era el silencio de la espera o la culpa. Era el silencio de alguien que se preparaba para la bofetada que nunca llegó. El atardecer llegó lentamente. El cielo estaba pintado de naranjas crueles y rosas suaves y crueles. Esther estaba en el porche con la escritura real metida en su corpiño y la falsa enrollada en su palma. Sostenía la escopeta sobre su regazo. June estaba junto a las ruinas del granero, inmóvil. Los jinetes regresaron al anochecer, los mismos 3. Esta vez no sonrieron, ni siquiera desmontaron. El líder miró a Esther como si ya estuviera medio enterrada. ¿Lo tienes? Esther asintió. Bajó del porche lentamente, con los brazos sueltos. Tengo algo. Extendió el papel. El hombre lo tomó, lo escaneó, sonrió. June permaneció inmóvil. Tenía las manos a la espalda. El jinete más joven la miró, luego se rió. La entrenas para que traiga cosas como un perro. Esther no dijo nada. El jinete principal metió la escritura en su abrigo. Esto servirá. Esther lo miró. Entonces vete. Él sacudió la cabeza. No me entiendes. Dije que esto servirá, pero sigues en mi tierra. Sigues en la mía, dijo Esther y dio un paso atrás. Entonces June se movió. Pasó el brazo por detrás y lanzó algo a la hierba entre los hombres y el porche. Cayó con un suave golpe y un tintineo. La mecha ya estaba encendida. La dinamita había salido del viejo alijo de la mina. Emmett nunca pensó que ella encontraría un solo palo lo suficientemente apretado como para destrozar a un hombre por la cintura. La explosión golpeó antes de que los hombres pudieran alcanzar sus armas. Humo, tierra, gritos. Los caballos también gritaron y uno salió disparado, arrastrando a su jinete por el estribo. El hombre más joven fue lanzado hacia atrás contra el poste de la cerca, desmoronándose como un muñeco de trapo. El líder rodó, tosiendo, con sangre en los dientes, los ojos muy abiertos. Esther pasó por encima de él.
June la siguió, jadeando, sosteniendo una pistola. «Ahora no me matarás», dijo el hombre con voz ronca. «No», dijo Esther, «pero no necesito hacerlo». Detrás de ella, June levantó el arma y disparó. No fue limpio. La bala le dio en la clavícula. Gritó de nuevo. «¡Otra vez!», dijo Esther. June disparó de nuevo. Esta vez fue en la pierna. Para cuando el hombre se desmayó, ya no había dudas de si regresaría. Esther se dio la vuelta y miró a los demás. Uno estaba inconsciente. El otro gemía débilmente desde la línea de árboles. June bajó la pistola. «Deberíamos correr». «No», dijo Esther. «Deberíamos reconstruir». Miró la sangre, el fuego, el cielo polvoriento, el patio destrozado. «No fingimos una enfermedad, June. Fingimos debilidad. Hay una diferencia». La chica la miró, aún temblando, con los dedos sueltos en la empuñadura. Esther caminó de regreso hacia la casa, y June la siguió. Los cuerpos habían desaparecido al amanecer. Esther no le preguntó a June cómo lo había logrado, y June no dio detalles. En algún lugar de la oscuridad, la chica había arrastrado a los hombres inconscientes a un carro de mulas, los había atado con viejas cuerdas de arreo y los había llevado al matorral occidental, donde el desierto se tragaba a los hombres como una tumba que nunca necesitaba ser excavada. Cuando Esther abrió la puerta trasera y encontró a la mula atada tranquilamente al poste de enganche, masticando como si nada hubiera pasado, lo entendió. Había visto esa misma mirada en los ojos de June antes, cuando había desollado conejos o cosido las heridas de Lahi, desapego, precisión. Pero ahora había algo diferente, un vacío, no dolor, no miedo, algo más silencioso, más peligroso, como un pozo sin fondo. Dentro, la casa olía a vinagre y humo. June había limpiado. La sangre seca de la entrada había desaparecido. El cristal de la lámpara había sido reemplazado. Incluso los platos del desayuno habían sido puestos en la mesa. 2 de ellos, como si nada se hubiera roto. Esther se quedó en la entrada de la cocina por un largo momento, solo observando el vapor subir de la cafetera. Luego se sentó sin decir una palabra. «¿Crees que volverán?», preguntó June después de un rato sin levantar los ojos. «Esos 3 no», dijo Esther. «Pero hombres así no trabajan solos. Alguien los envió. Alguien con intereses en la tierra». Esther asintió. Henry debía más de lo que admitía. Los labios de June se tensaron. «Imagino». El silencio regresó. Un silencio largo y preñado que se sentía como si la propia casa contuviera la respiración. Luego, como si fuera impulsado por una señal invisible, el sonido de cascos los alcanzó. Lento, deliberado, no un galope, no una carga, solo un jinete. Esther se movió hacia la ventana. June la siguió, colocando la pistola en el alféizar como si estuviera poniendo una cuchara en la cena. El jinete era delgado, de piernas largas, y montaba un caballo bayo con un paso irregular. Su sombrero estaba cubierto de polvo pálido por la suciedad del camino, y su abrigo ondeaba como la túnica de un predicador. No parecía armado, pero los hombres como él rara vez lo necesitaban. Esther lo reconoció antes de que llegara a la puerta. «Jeremiah Flint», dijo, más para sí misma que para June. Desmontó lentamente, sus ojos recorriendo el patio como si estuviera leyendo las consecuencias de una historia que había escuchado una vez, pero había olvidado. No habló hasta que estuvo en el porche. «Enviaste un mensaje», dijo. «Vine». Esther abrió la puerta, pero no lo invitó a entrar. «Le debes a Henry», dijo. Jeremiah asintió. «Sí». «¿Todavía mantienes tus deudas?» «Sí». «Entonces tengo un trabajo para ti». June se colocó detrás de Esther, cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho. No le gustó su aspecto. Había algo en la forma en que estaba de pie, suelto pero listo, los ojos siempre en movimiento, como un hombre cuyas manos conocían tanto la oración como el asesinato. Jeremiah pareció notar. «¿Esa es tuya?» Esther no parpadeó. «Suficiente familia». Él asintió de nuevo. «¿Cuál es el trabajo?» Esther se hizo a un lado. «Entra». Lo hizo lentamente, no por miedo, sino por el tipo de cortesía que muestran los depredadores antes de atacar. Ella lo expuso de forma sencilla. La escritura, la amenaza, el fuego, no omitió nada, ni la parte de June en ello, ni siquiera sus propias mentiras. Jeremiah escuchó sin comentarios, ocasionalmente bebiendo el café que June sirvió sin que se lo pidieran. Cuando terminó, se recostó, cruzó los brazos y dijo, «¿Quieres que encuentre a quién está detrás de la nota?»
Esther asintió. Encuéntralos. Asústalos si es necesario. Mátalos si no se quedan asustados. Jeremiah no parpadeó. Y si es alguien del pueblo, entonces regresa a casa y olvida que dije algo. La miró fijamente por un largo rato, luego sonrió levemente, sin humor. Nunca me gustó el pueblo de todos modos. Se puso de pie, se quitó el sombrero ante June y salió por la puerta. Al anochecer se había ido. Esperaron. Pasaron 3 días sin noticias. Durante ese tiempo, el rancho se asentó en un ritmo extraño. Laji, aún conmocionada, se negaba a separarse de Esther, siguiéndola como una sombra con demasiadas preguntas que no sabía cómo hacer. Las cabras volvieron a la normalidad, las gallinas volvieron a poner, y los cerdos hurgaban sin preocupación. Pero algo había cambiado. June apenas hablaba, limpiaba obsesivamente, reparaba cercas, quitaba el hollín de las paredes, incluso llegó a blanquear las vigas ennegrecidas por el humo sobre el hogar. No preguntó por Emmett. Esther no lo mencionó. Luego, a la 4ª mañana, llegó la carta. Sin sello, sin nombre, solo una hoja doblada metida debajo de una piedra en el riel del porche. June la encontró. Esther la leyó en voz alta. El hombre detrás de la deuda se llama Silas Carr, banquero, ranchero, esclavista con otro nombre. Es dueño de la mitad de la cresta occidental y de todo Copper Creek. No viene, está enviando. Cuidado con el viento, Jay. Esther la leyó 2 veces. Luego quemó la carta en la estufa. June se paró a su lado mirando la llama. Silas Carr, repitió. ¿No era él? El viejo socio de Henry, dijo Esther, antes de que se separaran. Pensé que había muerto en la sequía. Henry dijo que sí. Se miraron, la misma pregunta parpadeando en sus ojos. ¿Qué más había mentido Henry? Esa noche, un trueno retumbó en la distancia. No una tormenta, solo el sonido seco y quebradizo del trueno de verano que nunca traía lluvia. Esther se sentó junto al hogar, girando el revólver en su regazo una y otra vez como un brazalete de dijes. June se sentó cerca, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «Mentiste sobre estar enferma», dijo June por fin, con voz apenas audible. Esther no se movió. «Sí. ¿Por qué?» «Porque el dolor hace que la gente sea peligrosa. Necesitaba ver quién intentaría aprovecharse». June la miró. «Nos estabas poniendo a prueba». Esther asintió. «A todos ustedes». June guardó silencio por un momento. «Entonces, ¿fallamos?» Esther levantó la vista, sus ojos agudos. «Eso depende. ¿Tenías la intención de quemar el granero o solo querías que me quitara de en medio?» El rostro de June se quedó en blanco. «Dime», dijo Esther en silencio. Luego, finalmente, «No quería que murieras. Solo quería el control. Pensé que si te ibas, podría quedarme con lo que quedaba. Hacer que funcionara». Y ahora June tragó saliva. «Ahora sé por qué nunca confiaste en nosotros». Esther la miró durante mucho tiempo. Luego se puso de pie. «Duerme un poco. Mañana nos preparamos». «¿Para qué?» «Para Silas». Pero Silas no llegó al día siguiente ni al otro. En cambio, llegó algo peor. Era casi el anochecer cuando el carro apareció a la vista. Madera negra, ruedas más negras, tirado por 2 bueyes con ojos blancos. No había marcas, ni conductor visible al principio. Luego una figura se levantó de la cama, alta y delgada, con el rostro oculto bajo un velo negro como una viuda de luto. June salió primero. Esther la siguió. La figura no habló. Descendió del carro como si bajara de un trono. Debajo del velo, los ojos de una mujer la miraban, fríos, azules y completamente sin alegría. «Mi nombre es Alma Carr», dijo, con voz suave pero resonante. «Mi hermano me envió». Esther entrecerró los ojos. «¿Se las envía mujeres a hacer su trabajo sucio ahora?» Los labios de Alma se curvaron. «Solo cuando quiere que el trabajo se haga bien». Miró a su alrededor lentamente, observando el granero chamuscado, las cercas reconstruidas, la chica cansada detrás del hombro de Esther. «Tu tierra se encuentra al borde de 3 rutas principales», dijo Alma, «y retiene agua. Eso la hace valiosa. Mi hermano la quiere. No puede tenerla». «Lo hará», dijo Alma. «Ya sea por deuda o por sangre, tú eliges». Se dio la vuelta y volvió a subir al carro, el velo arrastrándose como un sudario. Mientras el carro se alejaba, Esther lo sintió, no miedo. Aya. Y era tranquila, hirviente, calculadora. «Volverá», dijo June. «Sí», respondió Esther, «pero la próxima vez no estaremos esperando.
Estaremos listas. El carro no había desaparecido por la cresta hacía ni 5 minutos cuando June tiró sus guantes de trabajo y murmuró: necesitamos armas, más que una simple pistola y la vieja escopeta de Jeremiah. Su voz no era de pánico, era resuelta, dura. Esther la miró y no vio a la chica terca y descarada que había aparecido en el rancho hacía medio año, sino a alguien completamente diferente. Alguien que se estaba convirtiendo en algo con huesos de acero y pedernal. No durmieron esa noche, no del todo. Esther caminó el perímetro del rancho una y otra vez, revisando puertas, contando balas, observando el horizonte. June aceitó las bisagras de cada ventana, recogió las cosas de los niños en un solo baúl y clavó la ventana del dormitorio más trasero, por si acaso. El aire estaba denso con la luz de la tormenta, aunque no cayó ni una gota. En algún lugar aullaban los coyotes, y la mula se negaba a comer. Era como si la tierra misma hubiera sentido que algo antinatural se acercaba, algo peor que Alma. Por la mañana un plan se había formado entre las dos mujeres. Esther cabalgaría hasta Copper Creek en busca de suministros, armas si podía encontrarlas. June se quedaría a vigilar el rancho. Lahey iría a casa de los vecinos, una anciana viuda llamada Mai Fisher, que vivía al otro lado de Split Rock y que le debía a Esther una bondad olvidada hace mucho tiempo. Estará más segura allí, dijo Esther. ¿Volverá?, preguntó June, empacando la mochila de Lahey. Solo si es seguro. No lloraron. No había tiempo para eso ahora. Esther se fue justo después del amanecer, con el sombrero calado, el rifle escondido bajo su abrigo. June y Lahey se quedaron en el porche para despedirla. El silencio entre las tres decía más que las palabras. La mano de June permaneció apoyada en el hombro de Lahey incluso después de que el polvo del caballo de Esther desapareció por el camino. La niña se aferró a ella hasta que tuvo que irse. June la subió al carro de mulas y le entregó la pequeña muñeca que una vez había remendado con hilo y cera. Lahey la miró con los ojos muy abiertos. «Vendrás a buscarme, ¿verdad?» June asintió, tan pronto como pueda. Observó cómo el carro de mulas rebotaba sobre las rocas y desaparecía por el camino occidental. Luego se dio la vuelta, exhaló entre dientes y comenzó a tapiar las ventanas inferiores. No iba a esperar indefensa. No otra vez. Dentro, se movía de habitación en habitación, asegurando lo que podía. Tablas sueltas que pudieran ocultar algo, cajones con cuchillos, latas de duraznos en conserva, los pesados que podía lanzar. No tenía la habilidad de Jeremiah ni la autoridad de Esther, pero tenía su miedo, y el miedo agudizaba sus instintos. Al mediodía, una figura apareció en el borde de la propiedad, delgada, desconocida, con un paso lento y deliberado que la hizo quedarse inmóvil. Llevaba un cuello de sacerdote y no llevaba nada más que una cartera de cuero. Sin embargo, algo en la forma en que se movía le hizo retorcer el corazón. Salió con el rifle listo. Hasta ahí. El hombre levantó la mano a modo de saludo, pero no sonrió. Su rostro era largo, pálido, y no mostraba calidez. «¿Señorita Wren?» «No», dijo June. «Se ha equivocado de rancho». Él inclinó la cabeza. «Fui enviado por la familia Carr». Su dedo tembló en el gatillo. «No para amenazar», añadió, «para entregar un mensaje. Ya he escuchado suficientes mensajes de ellos. Este es diferente». Abrió su cartera y sacó un documento doblado, pergamino grueso con un sello de cera. Una oferta formal. Ella no bajó el arma. «Póngala en el suelo y retroceda». Él lo hizo. Cuando se hubo alejado 10 pasos, June se acercó, con el rifle aún levantado. Tomó la carta y la escaneó. La oferta era clara. Derechos de tierra comprados por el doble de su valor de mercado. Sin amenazas, sin condiciones, solo se requerían firmas. Ella levantó la vista. «¿Cuál es el truco?» El hombre se ajustó el cuello. «Sin truco, solo paz». «Entonces, ¿por qué enviar a alguien como usted?» Él no respondió. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a caminar por donde había venido. Dentro, June leyó la carta 2 veces más. Sus manos temblaban. Era casi tentador. Casi. Pero Esther aún no había regresado y ella no iba a tomar ese tipo de decisión sola. Esa noche, el trueno volvió a resonar. No hubo lluvia. June se durmió con el rifle a su lado y se despertó con olor a humo. No era el granero, no era la estufa, era pino azucarero. Saltó de la cama y corrió descalza hacia la puerta trasera. A lo lejos,
Hacia el borde de su campo occidental, un árbol ardía como una antorcha, alto y antinatural. No se había encendido por un rayo. Alguien lo había encendido. Un mensaje. No esperó. Apagó lo que pudo, arrastrando cubo tras cubo del pozo hasta que sus brazos temblaron. Para cuando el fuego se apagó, había amanecido. Sus piernas estaban cubiertas de hollín y ronchas. Su aliento le quemaba la garganta. Fue entonces cuando el disparo resonó por el campo. Se zambulló instintivamente, arrastrándose hasta el borde del gallinero. Otro disparo más cerca esta vez. Luego el sonido de cascos. 4, 5, quizás más. Ahora podía verlos, jinetes que coronaban la colina, silueteados contra el sol naciente, como algo sacado de una pesadilla. No esperó. Corrió hacia el granero. Pero a mitad de camino, tropezó con algo. No, alguien. Jeremiah. Su rostro estaba pálido. La sangre se filtraba de una herida en su costado. Traté de advertirte, jadeó. No hables. June siseó, arrastrándolo detrás de los sacos de alimento. Te escucharán. Ya lo saben, murmuró. No solo van tras la tierra. Alma tiene papeles. Falsificó la firma de Henry. Si los presenta, este lugar es suyo. La mente de June dio vueltas. Entonces quemamos los papeles. Demasiado tarde. Ya envió a alguien a la oficina del secretario. Ella los sacudió. Entonces, ¿por qué vinieron aquí a matarte? Disparos atravesaron la puerta del granero. June se agachó, arrastrando a Jeremiah detrás de las cajas. Las balas partieron la madera. El polvo se levantó en nubes. Estaban rodeados. Jeremiah tosió, sangre en las comisuras de su boca. Tienes que salir. No te dejaré. Me usarán para sacarte. Una pausa, luego suave. Esther necesita saber. Eso es lo que la hizo quedarse inmóvil. La viste. Se dirigía al magistrado. Dijo que iba a volver a registrar la escritura, demostrando el fraude de Alma. June lo miró fijamente. ¿Cuándo? ¿Ayer? La esperanza se encendió. Si Esther podía regresar, si podía llegar primero a la ley, pero otra ronda de disparos atravesó el granero, astillas desgarrando el heno y las tablas. No más esperas. June se movió. Agarró la linterna, volcó el aceite sobre la paja y encendió un fósforo. Los ojos de Jeremiah se abrieron de par en par. ¿Qué estás? Los sacaré, dijo. Tú arrástrate hasta el corral de cabras. Escóndete. Si salgo te encontraré. ¿Y si lo haces? Le dio la más leve de las sonrisas. Entonces quema los papeles. No dejes que este lugar muera en vano. Abrió la puerta del granero de una patada y lanzó la linterna al rincón más alejado. El fuego rugió. Los jinetes rodearon, sorprendidos por el humo. June salió disparada por la salida este, con la pistola desenfundada, disparando salvajemente, sin apuntar a matar. Solo moverse. Funcionó. Los jinetes se dispersaron. En la confusión, Jeremiah salió arrastrándose, agarrándose el costado. Pero Alma lo había visto todo. Desmontó al borde de la propiedad y caminó a través del humo como si nada. No habló, solo miró fijamente. June estaba allí, respirando con dificultad, su camisa medio quemada, su brazo sangrando por un rasguño. La pistola hizo clic, vacía. Alma levantó su revólver. Y entonces otro sonido. Cascos desde el camino del sur. Esther cabalgó como un trueno. Rifle levantado, sombrero perdido, cabello salvaje, ojos encendidos. No gritó, no habló, solo apuntó y disparó. El arma de Alma voló de su mano. June corrió agachándose detrás de Esther mientras desmontaba. Los otros jinetes miraron a las dos mujeres, el granero en llamas y las nubes de tormenta que se acercaban, y se dieron la vuelta. Alma, acunando su mano, sonrió con desprecio. No puedes ganar esto. Esther dio un paso adelante. Ya lo he hecho. Sostuvo un papel doblado. La escritura ha sido registrada de nuevo. Testigos firmaron. El alguacil lo sabe todo. Alma se quedó inmóvil. ¿Crees que eso detiene a mi hermano? No, dijo Esther, pero te detiene a ti. Balanceó el rifle. Alma se encogió, pero Esther no disparó. Vete, dijo, antes de que cambie de opinión. Alma miró entre ellas. Dos mujeres con cicatrices ensangrentadas, aún de pie, y por primera vez su máscara se resquebrajó. Se dio la vuelta, cojeó hasta su caballo y desapareció. Esther no volvió a hablar hasta que el sonido de los cascos se desvaneció. «Quemaste el granero», dijo. «Tuve que hacerlo».
respondió June. Yo habría hecho lo mismo. Se quedaron allí, el humo subiendo, el viento levantando polvo alrededor de sus botas. Luego Jeremiah salió tambaleándose de detrás del corral de cabras. «Alguien ayúdeme antes de que me desangre», dijo y se desplomó. Curaron a Jeremiah en la cocina usando los trapos limpios y el alcohol de contrabando que les quedaba. Las manos de Esther eran rápidas y precisas. June sostenía la luz de la lámpara y se encogía con cada silbido de dolor que él soltaba. Nadie habló de lo cerca que habían estado de perderlo. Nadie tenía la fuerza. La sangre empapó la gasa para cuando Esther apretó el último nudo, pero su respiración se había regularizado. El color tardó en regresar, pero regresó de todos modos. Viviría. Eso era suficiente por ahora. La noche cayó con fuerza después del incendio. El granero seguía humeando, su estructura colapsada, las brasas parpadeando como estrellas lejanas. Se turnaron para vigilar, rifle en mano, ventanas abiertas para la brisa, pero lo suficientemente bloqueadas para cubrirse. Esther no durmió. June lo intentó, pero su cuerpo se sacudía cada vez que un crujido o un gemido rompía el silencio. En algún momento de la madrugada, Esther se sentó junto a la cama de Jeremiah. Él yacía semiconsciente, con la respiración entrecortada, los ojos entreabiertos. Ella susurró, «Te dije que te quedaras quieto». Él sonrió, incluso con dolor. «No confiaba en mí mismo para dejarte cabalgar solo. Casi te matan». «Quizás, pero al menos pude verla arrastrarse». Su sonrisa vaciló. «¿Crees que se ha ido para siempre?» «No», dijo Esther. «Volverá, pero la próxima vez estará desesperada. Y la gente desesperada comete errores». A la mañana siguiente, Esther y June volvieron a recorrer el perímetro. El ganado se había dispersado por el caos. Algunos rezagados regresaron, pero la mayoría se había ido. También el corral de cerdos, quemado, el gallinero intacto, pero solo la mitad de las gallinas se habían quedado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó June, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. «Sobrevivimos», respondió Esther, como siempre. Se pusieron a salvar lo que pudieron. El sótano de raíces aún conservaba la mayor parte de sus provisiones. El cobertizo de herramientas había perdido su techo, pero no su contenido. June hizo inventario con la crueldad de quien cuenta días de vida. 3 días de harina de maíz, 4 frascos de miel, una bolsa de harina. Se las arreglarían, pero lo que no tenían era la ley. Esther regresó a la ciudad esa tarde, esta vez no para rogar, sino para advertir. El alguacil era un hombre cansado y curtido por el sol llamado Heron Keys, que había visto demasiadas de estas disputas. «Tienes los papeles de la tierra, tienes tu testigo. ¿Qué más quieres de mí?» «Protección», dijo Esther rotundamente. «Ya vinieron una vez. Volverán. La próxima vez serán más rápidos, más limpios». El alguacil Keys se recostó en su silla. «Señorita Wren, ¿cree que tengo la mano de obra para proteger cada rancho de una madrastra celosa?» Esther lo miró fijamente. «Creo que tiene suficiente para hacer un espectáculo. Salga, recorra el perímetro, deje que ella lo vea hacerlo. Eso es todo lo que pido». Él la estudió masticando el extremo de un palillo de fósforo. «Ustedes, las mujeres Wren, siempre tuvieron agallas». Se puso de pie. «Bien, saldré al amanecer, pero solo una vez. Después de eso, es su tierra, su lucha». Eso era todo lo que Esther necesitaba. De vuelta en el rancho, June había hecho un descubrimiento. Detrás del viejo corral de mulas, lo que solía ser un cobertizo de carpintero, encontró un compartimento oculto debajo de las tablas del suelo. Dentro, 3 latas selladas, cada una marcada con tiza con la misma letra H y envueltas en arpillera junto a ellas. Un libro de contabilidad. Lo abrió lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. La letra era rígida pero clara. No era de Henry, era de Jeremiah. Las entradas detallaban todo, desde compras de ganado hasta notas sobre el clima. Pero a mitad de camino el tono cambió. Los párrafos se hicieron más largos, las frases subrayadas, y una página marcada con una cinta roja decía: «Si algo le pasa a Henry, busquen primero a Alma. Ha estado sobornando a funcionarios. Encontré recibos en su cajón. Pagó a Jasper Finch, secretario del condado. Cree que nadie rastreará el dinero porque lo está canalizando a través de la herencia de su difunto marido». June se recostó con fuerza, con la respiración atrapada en la garganta. No solo estaba manipulando a la familia, estaba manipulando la ley. Cuando Esther regresó,
June le entregó el libro de contabilidad. No se trata solo de la tierra. Está lavando todo, robando legitimidad. Esther leyó las páginas. Su rostro se volvió más frío a cada segundo. Llevamos esto al juez de circuito, lo hacemos público. ¿Nos creerá? No pediremos que nos crea. Solo firmas, nombres, la verdad. Supieron entonces lo que tenían que hacer. A la mañana siguiente, salieron temprano. Esther, June y Jeremiah en la parte trasera del carro, apoyados en almohadas con orgullo obstinado. El viaje a Whitlow's Ridge duró 6 horas. Esther nunca disminuyó la velocidad. Whitlow's era un pueblo más grande, uno que Alma no controlaba, el juzgado. Allí todavía ondeaba una bandera descolorida por el sol y se publicaban anuncios con sellos reales. Encontraron al juez en la parte trasera de una tienda general, encorvado sobre una comida de galletas y frijoles. El juez Roland Clay no parecía gran cosa, demasiado delgado, gafas rotas, camisa sin un botón. Pero cuando leyó el libro de contabilidad, toda su actitud cambió. ¿De dónde sacó esto?, preguntó. Escondido en nuestra propiedad, dijo Esther, con las iniciales de Henry Wren y la letra de Jeremiah. Clay volvió a pasar la página. Dice que el secretario que presentó la demanda de Alma es Jasper Finch. June asintió. El juez se puso de pie. Necesitaré declaraciones juradas y copias. Abriré una audiencia en 2 días. Si ella no se presenta, anularé su demanda. Jeremiah preguntó. ¿Y si se presenta? Entonces espero que tenga algo más que tinta y acusaciones. Lo tenían. Esther tenía cartas, correspondencia que Henry había mantenido oculta en el ático, atadas y manchadas de agua. Las había encontrado semanas atrás, pero no se había dado cuenta de su peso hasta ahora. En ellas, Alma había presionado a Henry para que cambiara el testamento. Lo instó a pasar por alto a las chicas, presionó, amenazó. El tono se oscurecía con cada una. Dejaron el pueblo con esas cartas selladas y archivadas. La audiencia se llevaría a cabo en 2 días. Cuando regresaron al rancho, Laji ya estaba allí esperando en el porche con mi Fisher. No dejaba de rogar que la trajera de vuelta, dijo Mi. June recogió a la niña y la abrazó con fuerza. Todo estaba encajando hasta esa noche. Una sola nota fue dejada clavada en su puerta principal. Sin sello, sin firma, solo una línea. 2 días es demasiado tiempo. Esa tarde, cargaron rifles y barricaron las ventanas delanteras. Jeremiah insistió en vigilar. June no discutió, pero el ataque no llegó por la noche. Llegó con el amanecer. Lo escucharon antes de verlo. Trueno que no era trueno. El suelo tembló con cascos. Jinetes de nuevo, pero esta vez más de 5, al menos una docena. Esther gritó a June que agarrara a Laji y subiera. Ella se posicionó detrás del poste del porche, rifle listo. Jeremiah se arrastró hasta la ventana lateral. Pero cuando los jinetes coronaron la colina, no estaban solos. A la cabeza estaba Alma y en su mano un paño blanco. Cabalgó lenta, constante, luego se detuvo al borde del patio. «No quiero sangre», gritó. «Quiero lo que me prometieron». Esther dio un paso adelante. «No te prometieron nada». Alma sonrió. «Entonces lo tomaré de todos modos». Un jinete avanzó. Llevaba una antorcha. «¡No!», gritó June. Pero la antorcha nunca voló porque un segundo grupo de jinetes apareció por el este. El alguacil Keyes y 5 de sus ayudantes, rifles desenfundados, caballos galopando con fuerza. Estalló el tiroteo. June protegió a Laji. Esther disparó una vez, 2 veces. Un jinete cayó. Jeremiah derribó a uno desde la ventana. El caballo de otro salió disparado. Alma giró su caballo. Intentó huir, pero el alguacil Keyes la cortó. «Se acabó», dijo. Revólver en alto. Ella le escupió. «Tengo reclamos. Tengo papeles». «Ya no», dijo. Los suyos fueron revocados al amanecer por orden del juez Clay. Ella se quedó inmóvil. June subió al porche. «Has perdido». Alma la miró. Algo oscuro detrás de sus ojos. «No todo». Luego sacó un pequeño Derringer de su bota. Esther levantó su rifle, pero el disparo ya había sonado. Jeremiah gimió desde la ventana, se tambaleó hacia atrás y se desplomó. El disparo de Esther siguió más rápido que el pensamiento. Alma cayó de su caballo, sin vida. El campo quedó en silencio. Solo el viento hablaba ahora. June corrió hacia Jeremiah. Su hombro estaba empapado en sangre, pero no era fatal. «Todavía vivo», jadeó.
Tendrás que aguantarme un poco más. Esther se desplomó de rodillas. Lahi lloró contra el costado de June. El alguacil Keys desmontó lentamente. Se acabó, dijo. Tienes tu tierra, tu verdad. Esther miró el campo, ensangrentado, maltratado, victorioso, pero en sus ojos no había triunfo, solo una tranquila y cruda agotamiento. Dices que se acabó, murmuró, pero algunas heridas nunca se cierran. Los días que siguieron no estuvieron marcados por la celebración, solo por el silencio. Esther se paró en las ruinas del granero al amanecer, el aire cargado de hollín, sus botas hundiéndose en la ceniza y el recuerdo. No habló mientras tamizaba lo que quedaba. Una herradura oxidada, una viga astillada que una vez sostuvo la silla que Henry le dio después de la boda, trozos de tela ennegrecidos, quizás parte del vestido de June de cuando solía correr por aquí de niña. Estas piezas deberían haber significado algo, pero todo lo que sentía era entumecimiento. June apenas había dormido. Se movía como un susurro por la casa, llevando a Lahi de habitación en habitación, con los brazos siempre apretados alrededor de la niña. Lahi tampoco hablaba mucho. Había visto el cañón de un arma apuntando demasiado cerca. Había visto sangre derramarse de alguien en quien confiaba. Los niños tan pequeños no se suponía que entendieran la muerte, pero Lahi ahora sí. Jeremiah se recuperaba lentamente. Un cabestrillo mantenía su brazo pegado a las costillas. Seguía bromeando sobre la bala, llamándola un mordisco de amor de la viuda del diablo, pero sus ojos delataban cuánto dolor sentía. Aún así, ayudaba en lo que podía. Se sentaba en el porche con su rifle al alcance, limpiando lo que se podía salvar, observando el horizonte como si esperara otra emboscada. Pero ninguna llegó. Alma fue enterrada sin lápida. El alguacil Keys no celebró un servicio, solo se aseguró de que su cuerpo fuera llevado en carreta al borde del pueblo, depositado bajo tierra seca y cubierto por dos ayudantes que no dijeron nada mientras trabajaban. Su nombre fue borrado de los registros de la oficina de tierras el mismo día. El decreto del juez llegó por mensajero. El estado de Henry Wren será propiedad de Esther Wren y sus parientes por derecho pleno y legal. Debería haberse sentido como justicia. Pero la justicia no repara cercas, no trae de vuelta el ganado de las colinas, ni reconstruye un granero de las cenizas. Y ciertamente no borra las cosas que Alma dijo, cosas que se quedaron en la mente de June como abrojos bajo la piel. Esa noche, June no pudo volver a dormir. Salió por la parte de atrás, más allá del cobertizo de mulas, donde la tierra aún conservaba las huellas de los cascos del enfrentamiento. Las estrellas eran nítidas y quebradizas arriba, el cielo despejado por primera vez en días. Se sentó en un tronco y miró la oscuridad, pensando que quizás, solo quizás, podría llorar ahora. Pero las lágrimas no salían. En cambio, escuchó pasos detrás de ella, suaves, descalzos. ¿Lahi? La pequeña niña estaba a su lado, sosteniendo el borde deshilachado de su manta, con los ojos muy abiertos bajo la luz de las estrellas. ¿Tienes miedo?, preguntó June suavemente. Lahi negó con la cabeza, luego asintió. Yo también. Lahi se subió a su regazo, acurrucándose con fuerza como si intentara desaparecer. June no le pidió que hablara, solo la abrazó, la meció, tarareando alguna vieja melodía que su madre solía cantar cuando las tormentas llegaban fuertes y ruidosas. Después de mucho tiempo, Lahi susurró. ¿Se ha ido? June apretó los brazos. Sí, para siempre. Sí, cariño, para siempre. La mañana siguiente trajo polvo y viento y el suave murmullo de la recuperación. Esther encontró una viga medio deformada, pero aún lo suficientemente fuerte como para reutilizarla. Jeremiah clasificó los clavos de la ceniza, murmurando sobre el desperdicio. June y Lahi trabajaron en el gallinero, susurrando nombres para las nuevas gallinas que esperaban comprar. No hablaron de Alma, pero tampoco fingieron que nunca había existido. Su sombra aún se cernía sobre todo. La forma en que la gente los miraba en el pueblo, la forma en que las cartas llegaban lentas y cautelosas de vecinos que alguna vez habían dicho ser amigos. La tierra era suya, sí, pero eso no significaba que fueran bienvenidos en cada rincón del condado. Algunos todavía susurraban que Esther había sido cruel, que quizás había mentido, que quizás Alma simplemente había sido malinterpretada. La sentencia del juez Clay silenció a la mayoría, pero no a todos. Y entonces llegó la carta, doblada con pulcritud, sin remitente,
Solo una mancha de cera donde debería haber habido un sello. Esther la leyó una vez, luego otra vez. Sus manos temblaban. June la tomó, sus ojos escaneando las líneas. Alma hizo promesas a personas que no han olvidado. Puede que hayas ganado su tierra, pero no has ganado su silencio. Ella no estaba sola, y nosotras tampoco. El papel se deslizó de los dedos de June. El viento lo atrapó. Lo hizo rodar por el patio hasta que aterrizó a los pies de Lahi. Esther se puso de pie lentamente. Necesitamos prepararnos. ¿Para qué? Para la parte de Alma que aún respira. Al principio llegó de a poco. Un poste de cerca arrancado por la noche, un barril de agua rajado, huellas de botas donde no debería haber habido botas. Luego llegó el abogado, un hombre de Carson Bluff, afeitado, gafas plateadas, abrigo demasiado fino para el calor. Represento a la herencia de Charles Dayton, dijo, el primer marido de Alma. ¿Qué tiene que ver él con esto?, preguntó Esther. El hombre sonrió, los ojos como dos monedas pulidas. Él le dejó todo cuando murió, y en su testamento final ella pasó esas propiedades a un único heredero. June se cruzó de brazos. Alma no tenía hijos. Correcto, dijo el hombre, pero sí nombró a un sucesor legal, alguien que ahora tiene un reclamo parcial sobre la herencia combinada de la unión Wren-Dayton. ¿Quién?, preguntó Esther. El hombre extendió un documento, un nombre pulcramente escrito a máquina, Verity Blackwell. Ninguna de ellas la conocía. Ha presentado una petición, continuó, para impugnar la sentencia del tribunal. Afirma que usted falsificó el libro de contabilidad. La voz de Jeremiah interrumpió desde el porche. Está aferrándose a fantasmas. Pero el hombre solo se quitó el sombrero. Fantasmas o no, sugiero que contrate un abogado. El este trae cuchillos más afilados de lo que el oeste jamás conoció. Se fue sin pedir agua. Esa noche se sentaron alrededor del fuego, su hogar medio reparado, sus cuerpos cansados, sus corazones tensos. Esther no dijo nada durante mucho tiempo. Entonces luchamos de nuevo. No paramos hasta que no quede nadie para torcer el nombre de Henry o reclamar lo que él construyó. June miró a Lahi, que dormía apoyada en su pierna. ¿Cuánto tiempo durará esto? Mientras piensen que las mujeres no pueden mantener su posición, dijo Esther, mientras piensen que la tierra muere cuando los hombres lo hacen. Jeremiah asintió. Entonces les enseñaremos lo contrario. Pasaron los días. Llegaron citaciones judiciales, también amenazas, algunas sutiles, otras grabadas en su puerta. Pero también llegó la ayuda. Mi Fisher regresó con 2 peones y una caja de suministros. El juez Clay envió un mensaje diciendo que reabriría el caso él mismo si Carson Bluff intentaba alguna maniobra por la puerta trasera. Y una mañana, una carreta entró en su patio, conducida por Nora Kelby, una vieja amiga de su madre, llevando consigo 6 sacos de semillas, 2 cajas de herramientas y una Biblia tan gastada que apenas se mantenía unida. Tu madre una vez me dio refugio, dijo. Es hora de que le devuelva el favor. Esther no lloró, pero su voz se quebró cuando dijo, gracias. El rancho comenzó a florecer de nuevo, no solo con trigo y ganado, sino con gente. Lahi hablaba más. June volvió a reír. Jeremiah le enseñó a disparar correctamente. Esther, por primera vez desde la muerte de Henry, se mantuvo erguida con el abrigo de su padre y no se sintió como una niña en él. La sentencia final del tribunal llegó en otoño. Verity Blackwell perdió. Su demanda fue desestimada. Las acusaciones de falsificación se demostraron falsas. El juez Clay selló su sentencia frente a una sala llena. Esther se paró en esa sala flanqueada por June, Jeremiah y Lahi, y no sonrió, pero tampoco se inmutó. Cuando regresaron a casa, el viento era más suave. La tarde llegó dorada y lenta. Esther caminó a lo largo del granero reconstruido. June acostó a Lahi sin necesidad de cantar. Jeremiah se apoyó en el riel del porche y observó el cielo. Habían ganado, no solo la tierra, sino el derecho a vivir sin mirar por encima del hombro. Aún así, Esther sabía algo que otros quizás no. Que la paz, cuando finalmente llega, nunca es silenciosa. Zumbaba en los golpes de martillo y en los platos de la cena, en la risa de un niño que olvida tener miedo, en el ritmo constante de la respiración compartida entre personas que se niegan a ser quebradas. Y ahora era suya, no dada, sino ganada.